Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Con una baja participación se celebró el domingo en México la primera elección popular de jueces. ¿Qué se puede concluir? En muy pocos países del mundo, los ciudadanos eligen a quienes imparten justicia. Uno de ellos es Bolivia. ¿Ha funcionado la fórmula? El sábado, el Paris Saint-Germain derrotó 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions. ¿Cómo se explica semejante goleada? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 3 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo tuvieron lugar en México unas elecciones que no tenían precedentes. Ese día, casi 100 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para escoger mediante el voto a más de 2.500 funcionarios de la rama judicial. Entre esos funcionarios estaban los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces jamás habían sido elegidos por los mexicanos por voto popular. Todo se logró en la reforma judicial aprobada en septiembre, cuando aún era presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los primeros datos que se conocieron el domingo en la noche fue el del número de personas que se acercaron a depositar su voto para escoger a jueces y magistrados. Lo dio Guadalupe Tadei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. Los informes sobre la participación fueron comentados ayer mismo en su conferencia mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum, que milita en Morena, el partido político de López Obrador, y que era partidaria de la reforma. Yo creo que fue un muy buen ejercicio, participación, mucha participación, libre. Ayer también hubo una marcha convocada por, no sé, porque no sabemos muy bien quién la convocó, pero distintas organizaciones también libremente participaron, porque dicen que hay autoritarismo, ¿no? O sea, el mismo día de la elección hay una marcha en contra de la elección y no libremente pueden ejercer su derecho a manifestarse. Ahora sí hay que ver cuántos fueron, ¿no? Comparado con los 13 millones que votaron. La reforma ha recibido críticas. Algunos creen que los corruptos podrían financiar las campañas de futuros magistrados. Otros han denunciado fallas en la selección de candidatos. Es el caso de Silvia Delgado, aspirante a jueza en Sinaloa, que fue abogada de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué efectos tendrá en la justicia de México, el país más poblado del mundo hispanohablante, la elección de jueces del domingo? Llamamos ayer a León Krause, prestigioso periodista de Letras Libres y conductor del podcast En Boca de León. Juan Carlos, pues yo creo que se veía venir. La decisión judicial que derivó de la reforma judicial en México ha tenido el desenlace que merecía, porque, como bien dice el dicho, mal termina lo que mal empieza, y esta reforma judicial fue impulsada por el expresidente López Obrador en un claro acto de venganza. López Obrador se cansó de que le dijeran que no durante su sexenio, que le pusieran límites desde el equilibrio de poderes a sus pretensiones autoritarias, y entonces decidió acabar con el poder judicial tal y como se conocía en México. Al parto visceral de la reforma judicial, que nace como un acto de venganza, se han sumado otros capítulos igualmente siniestros y contraproducentes para la salud de México y su justicia. En estas últimas semanas, estos meses, la reforma terminó de aprobarse gracias a una mayoría legislativa artificial, la selección de candidatos fue una farsa, los requisitos para convertirse en juez también una farsa, el proceso de la elección en sí fue un caos que dejó la puerta abierta a la participación de poderes fácticos de toda índole.
de actores ilícitos, y tristemente al final el régimen terminó por convertirse ya de manera descarada en absolutamente todo lo que alguna vez criticó. Se repartieron guías para, pues, conducir la intención de voto hacia los candidatos preferidos del gobierno, y eso habría hecho ruborizar al PRI más cínico. Mucha gente votó como le indicaron que votara. Al final la farsa electoral pues cerró con el broche predecible porque la participación fue mínima. El Instituto Nacional Electoral reporta un poco más del 12%. Si se descuentan los votos nulos, pues la participación seguramente no supera el 9%. No hay universo en el que gente de bien confunda esa participación con un mandato legítimo en las urnas. El problema es que pues, no estamos hablando de gente de bien en el gobierno de México. Y ahora vienen retos muy grandes, muy grandes. Habrá que hacer la crónica de lo que serán las secuelas de esta elección, que van a comenzar con la consolidación pues prácticamente absoluta del poder en manos del régimen que impulsó este adefesio. Son tiempos oscuros para México, sin duda. Con las votaciones del domingo, México se convirtió en uno de los muy pocos países donde los jueces son elegidos popularmente. Estados Unidos es uno de ellos, pero no a escala federal, sino en ciertos estados como Mississippi, en el sur, donde el mecanismo se estrenó en 1832. En Suiza ocurre algo semejante. No hay elección popular de jueces federales, pero sí en los cantones. En América Latina, Bolivia ha sido pionera en este experimento. Celebró su primera elección popular de jueces y magistrados en 2011, la repitió en 2017 y también en 2024. ¿Cómo se puede calificar la experiencia boliviana de la elección popular no solo de jueces, sino de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Hablamos ayer en La Paz con el famoso periodista Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital. En Bolivia el experimento ha sido negativo. Hemos votado ya 3 veces por los altos magistrados. En las 2 primeras ocasiones, 2/3 de los votos fueron nulos y blancos. En la última de este año, 1/3 fue de votos nulos y blancos, pero en general el resultado es el mismo. Haber tenido esos magistrados totalmente sujetos al poder. Y ese era aparentemente el objetivo de esta reforma constitucional promovida por Evo Morales en 2009. Poder elegir por voto popular a unos jueces que sean proclives al gobierno. El mecanismo de que sea el Parlamento legislativo el que designe a los candidatos hizo un filtro que hizo que solamente una cantidad de candidatos proclives al MAS y a Evo Morales llegaran a la papeleta electoral. No solamente que son proclives al poder esos magistrados electos, sino que además son mediocres. Personas desconocidas para la opinión pública, sin un prestigio, sin una carrera como abogados o como jueces que los avalara, y por lo tanto ahora tenemos una situación peor a la que teníamos antes de la reforma. No es que en Bolivia hayamos tenido en el pasado un sistema judicial independiente e idóneo, pero la situación actual es francamente penosa. Hay consenso en Bolivia de que esta reforma debe ser anulada, ojalá en una futura asamblea constituyente. Cuando en México se planteó este tema, en Bolivia muchos analistas levantaron su voz tratando de hacer que los mexicanos no cometieran el mismo error que los bolivianos. Lamentablemente, eso no se logró. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. El sábado en Múnich, el Paris Saint-Germain entró en la historia de la Champions League, no solo por haber ganado por primera vez una final, sino porque el marcador con el que derrotó al Inter de Milán, 5-0, no se había visto desde la creación de la Copa de Europa en 1955.
El PSG fue una auténtica aplanadora. A los 20 minutos ya superaba 2-0 al Inter, un equipo que había eliminado en las semifinales a otro grande, el Barcelona. Tras el partido, su técnico, el español Luis Enrique, recordó lo que dijo en su llegada al club parisino hace menos de 2 años. El día que me presenté en el campus, mi primera rueda de prensa, en un francés todavía peor del que hablo ahora mismo, dije que el objetivo que tenía como entrenador aquí era ganar trofeos importantes. Esas fueron las palabras exactas que dije. El único trofeo importante que le falta al Paris Saint-Germain era la Champions League. Hemos sido los primeros en conseguirla. Eso significa que queremos ser ambiciosos y queremos seguir conquistando títulos importantes para el club, y es muy bonito cuando eres profesional poder hacer feliz a mucha gente que ni conoces. Muchos artículos se han escrito sobre la final. Uno titulado La Torre Eiffel del fútbol, cuyo autor es el periodista argentino Jorge Barraza, dice que hasta el año pasado todos en el equipo francés jugaban para Mbappé, que se marchó al Real Madrid, pero que ahora juegan para el PSG. La pregunta es, ¿cómo logró el Paris Saint-Germain meterle 5 goles al Inter de Milán en el último juego de la Champions? Baste pensar que en 4 de las 5 finales anteriores, el marcador fue solo de 1-0. Para entenderlo, llamamos ayer a Buenos Aires a Jorge Barraza. Cuando el Inter de Milán eliminó al Barcelona, muchísimos analistas dijeron que la causa principal había sido la endeblez defensiva del Barcelona, que recibió 7 goles en 2 partidos del Inter, ¿verdad? 3-3 y 4-3. Pero no se tuvo en cuenta que el Inter recibió 6. Y eso sin contar las situaciones de gol innumerables que le creó el Barcelona, que se salvaron por los palos, el arquero Jan Sommer, que fue la superfigura en esos partidos. Es decir, entonces, la que verdaderamente era endeble era la defensa del Inter. Y esto fue la causa principal por la cual el Paris Saint-Germain lo agujereó, ¿no? Porque realmente lo acribilló. Le ganó 5-0, pero también pudo ser 7 u 8-0, porque tuvo situaciones de gol a raudales. Al margen de esto, hay que contar la actuación fabulosa del Paris Saint-Germain y una actuación muy pobre del Inter. Eso es lo que generó que se diera la final más abultada de la historia. Nunca un campeón le había ganado a su vencido por 5 goles de diferencia, y nunca se había establecido una supremacía tan abrumadora del vencedor con el vencido. Esto se debe a una actuación realmente genial del Paris Saint-Germain, que juega como un equipo, verdaderamente como un equipo ahora. Todos rotan, todos tocan, es un equipo muy virtuoso, y además tiene un técnico que no tiene miedo a nada, como Luis Enrique, un hombre muy, muy, muy valiente, muy decidido, y que les pide a los jugadores que si el partido dura 95 minutos, ataquen sin parar los 95 minutos. Por eso obliga a ir a presionar tan alto, bien contra el arquero rival. ¿Para qué? Para que cuando recuperan la pelota, estar cerca del arco adversario. Es una de las actuaciones más hermosas de un equipo en todos los tiempos, de un equipo de club, por lo menos. Y otro tema es que el virtuosismo, ¿no?, de un plantel y de otro. El mediocampo del Inter, con Varela, Mkhitaryan y Calhanoglu, no puede hacer pie frente a un mediocampo como el del Paris Saint-Germain, que está lleno de figuras, ¿no? Sobre todo de Vitinha, que es un jugador espectacular, ¿no? Y hemos visto también a un valor joven que ya nace una superestrella del fútbol mundial, como es Désiré Doué. Esas son básicamente las causas o las razones de la goleada del Paris Saint-Germain sobre el Inter de Milán en la final de la Champions. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, anunció ayer que ha dictado orden de captura contra Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y embajador ante el Vaticano, y contra la fiscal general de ese país, Luz Adriana Camargo, por delitos como asociación ilícita y tráfico de influencias. También agregó en un video: se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. Según Curruchiche, que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, cuando Velásquez fue director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, perjudicó económicamente al país al aceptar acuerdos con 2 exdirectivos de Odebrecht. A Camargo también la acusó. Otros exfuncionarios guatemaltecos fueron cobijados por la orden de captura. 2 noticias de Europa. Una, delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron ayer en Estambul por segunda vez desde mediados de mayo para buscar la paz. Solo pactaron un intercambio de prisioneros por tandas de 1000. La idea es entregar a los que estén heridos o enfermos de gravedad y a quienes tengan entre 18 y 25 años. La otra noticia es que Polonia eligió el domingo como presidente al ultranacionalista Karol Nawrocki, con lo que el primer ministro centrista Donald Tusk tendrá problemas. Las mujeres de alrededor de 50 años que en las mañanas se toman una taza de café envejecen mejor, según acaba de señalar un estudio que se presentó en la conferencia anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición en Orlando, en la Florida. La directora de la investigación, Sarah McDavid, de la Universidad de Toronto, dijo que no pasa lo mismo con las que toman té o café descafeinado. En el estudio fueron analizadas más de 50,000 mujeres durante 32 años. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.